Hola, buenas tardes. Soy Laura de Historia del Arte del Centro Cultural José de Espronceda del distrito de Tetuán. Hoy vamos a seguir viendo nuestra presentación del Imperio Bizantino, teniendo en cuenta que si no la acabamos hoy, la acabaremos en el siguiente vídeo, que os animo a que visualicéis desde ya mismo, al igual que también os animo a ver el resto de vídeos de los centros culturales, siempre de gran interés. Y seguimos con la obra que habíamos dejado en el vídeo anterior un poco colgadita. Pala de oro es que se encuentra en la Basílica de San Marcos en Venecia. No nos olvidemos de que una pala en italiano es más o menos lo mismo, salvando las distancias, que un retablo en el arte español, y que está realizado en esmaltes, oro, rubíes, esmeraldas, zafiros y otras piedras que hoy no consideramos preciosas, pero que en esta época sí eran consideradas como tales, como pueden ser vidrio y distintos tipos de cuarzo. Esta pala de oro es un altar, frontal de altar, retablo, como lo queráis llamar, realizado con piezas de distintas procedencias y de distintas épocas, destacando, aunque no podamos verlas en detalle, las de Ducho, las de Buonisegna, no Ducho, ese es otro, de 1345 que tenéis en la imagen en amarillo, y nos vamos a centrar nosotros en las que tenéis aquí en un color morado, sin olvidarnos que las que tenéis marcadas en naranja también son de procedencia bizantina. Estas piezas de esmalte, añadidas a este cuerpo de fecha muy posterior, tienen una gran importancia por ser algunas de las obras que nos llegan a Occidente y que sirven de inspiración para la iconografía del románico y del gótico en Occidente. Si os fijáis, las de pequeño tamaño no se diferencian mucho, si en detalles tienen alguna diferencia, pero son muy parecidas a las que tenemos en gran tamaño, pese a que ambas son de fechas diferentes. En gran tamaño, bajo este arco que tenéis aquí, tenéis representado un tema iconográfico que me figuro que podréis diferenciar bastante bien. Se trata de la crucifixión, Cristo de 4 clavos, 2 para las manos, 2 para los pies, de un paño de pureza, aparece acompañado por la Virgen y San Juan, además de otra serie de figuras que completarían esta escena con unos ángeles aquí arriba y demás. Fijaros en que las letras son griegas, esto es una clara muestra de que es de procedencia bizantina, y no nos olvidemos aquí que la técnica del esmalte es una técnica de orfebrería muy difícil de conseguir. Sin entrar mucho en detalles, tenemos dos tipos. Siempre se parte de una base metálica. En uno de los tipos de esmalte vamos a hacer huecos en esa base metálica, en el otro tipo vamos a hacer una especie de compartimentos con finas láminas de metal. Y estos huecos, en cualquiera de los dos tipos, se van a rellenar con vidrio de color que se mete al horno, y ese vidrio rellena ese hueco que nosotros hemos dejado para el esmalte, creando así estos paneles que nosotros tenemos. La fineza del trabajo se ve en los pliegues de los distintos personajes, y de ahí pues el valor que tienen estas piezas en siglos posteriores y sobre todo pues para la historia del arte actual. Siguiente tema va a ser muy habitual en el arte bizantino, que es el de la coimesis, escrito con K, o la dormición o muerte de la Virgen María. Salvando cuestiones teológicas sobre si la Virgen asciende en cuerpo y alma o solo lo hace en alma, tenemos que tener en cuenta que Bizancio nos va a marcar muy claramente que la Virgen asciende al cielo en alma solamente, diferenciándola así de temas posteriores que se conocen como ascensión. Esta figura pequeña que se marca en la imagen sería la representación visual del arma de la Virgen María que tenéis aquí en horizontal, rodeada por los apóstoles, situada con unos pequeños edificios en un lugar determinado, y aquí aparece Cristo con el nimbo crucífero, acompañado de los ángeles listos para subir el alma de la Virgen al cielo en esta coimesis. Tenemos también ángeles, tenemos una serie de temas, fijaros aquí los círculos en pequeño tamaño que son anteriores, con un estilo claramente bizantino y que nos va a recordar a cosas que también vemos en los mosaicos, miniaturas, etc.
Como segunda obra que nosotros vamos a ver tenemos el monasterio de Dafni o Dafne en Grecia, fundado hacia el siglo VI, el Catolicón o iglesia actual es del siglo XI y es uno de los mejores ejemplos de edificio con neno, lo tenéis escrito en la imagen, época con nena por la dinastía que estaba reinando en Bizancio en esta época. Fue saqueada por los cruzados en el siglo XIII, la abadía cisterciense que lo ocupa después hace una serie de reformas y los daños importantes fueron por un terremoto en el año 99 que necesitó una restauración, reconstrucción en profundidad. Al exterior de esta iglesia vamos a ver de nuevo característica importante el dominio de la cúpula, es una planta centralizada como ahora veremos en el plano del edificio. Vemos que también hay un pequeño espacio previo a esta imagen, un nártex, por así decir. Vemos también esa combinación de ladrillos y piedra tan característica de algunos edificios bizantinos y fijaros en estas columnas de clara influencia clásica que nosotros tenemos a la entrada del templo. Viendo esta planta tenemos una organización centralizada con una serie de espacios a los lados que crean un conjunto muy llamativo, sobre todo a ojos de lo que nosotros estamos acostumbrados en España. En un templo bizantino los temas se van a disponer con rigidez por una serie de normas que nos han llegado en unos libros, manuscritos y demás y que se cumplen todavía en los edificios ortodoxos. En la cúpula vamos a tener el tema principal y de arriba hacia abajo, en orden de mayor a menor importancia, se nos van a disponer temas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, santos, profetas, apóstoles, evangelistas y demás temas que nosotros nos vayamos a encontrar en la iglesia. Empezando por la cúpula tenemos este pantocrátor en un mosaico de fondo dorado, técnica bizantina donde las haya, y que nos presenta a un Cristo juez vestido con túnica, influencia de la manera de los emperadores paganos del Imperio Romano Antiguo de vestirse, Cristo barbado, como viene siendo habitual en las representaciones posteriores a la pasión de Jesús, sostiene el libro de los sellos y aparece como juez en esta segunda venida. Este tema sería lo que va a dar en Europa los pantocratos románicos y fijaros que aquí tenemos una aureola o círculo alrededor y que con unas variaciones vendrían a dar nuestra mandorla en Occidente. Tenemos una serie de temas a continuación, de los que me gustaría destacaros el del bautismo de Cristo. Cristo aparece en el centro, en el río Jordán, con el agua cubriendo un poquito la desnudez, nimbo crucífero, paloma del Espíritu Santo, mano de Dios Padre y acompañado por San Juan Bautista, ángeles y una serie de figuras. Si nos fijamos en la esquina, aparece parcialmente un personaje tumbado que va a ser muy frecuente en los bautismos de Cristo bizantino y que no es ni más ni menos que una representación de la alegoría pagana de un río. A la manera del Imperio Romano se representaría aquí una figura normalmente barbada, normalmente vestida con una túnica o algo similar, y que hace alusión al río Jordán, insisto, como una alegoría pagana. Este tema me figuro que le habréis podido diferenciar sin ningún tipo de problema. Tenemos aquí a los pastores, tenemos una serie de ángeles, tenemos aquí a San José, como viene siendo habitual hasta prácticamente el barroco, figura en la escena pero un poco apartado de la misma, y nos tenemos que fijar a continuación en el Niño Jesús y en la Virgen María. Es muy habitual en los nacimientos del niño bizantinos el encontrarnos a la Virgen María tumbada, porque a diferencia de lo que luego va a ocurrir en Europa, se consideraba que la Virgen María todavía estaba dentro del pecado original. Si nos fijamos en el texto de la Biblia, Dios, al expulsar a Adán y Eva del paraíso, les condena a trabajar con el sudor de su frente y a ella a parir con dolor. La manera de mostrar visualmente ese parto doloroso es poner a la Virgen con el niño, pero ella estando tumbada. En Europa esto va a cambiar en la teología, a la Virgen María se la va a empezar a poner arrodillada, mostrando que no pare con dolor,
Y teológicamente esto nos va a llevar muy lejos, con mucho tiempo pasado, con muchos cambios teológicos por el camino, al tema de la Inmaculada. La tercera edad de oro, tenéis las fechas en la imagen, está caracterizada por unas iglesias de plantas centralizadas, con cúpulas abultadas sobre tambores circulares o poligonales, y por cuestiones económicas el mosaico va a ser sustituido por la pintura al fresco. A diferencia de lo que ocurría antes, va a ser ahora la iconografía mariana y de los santos y evangelios la que va a tener influencia italiana. Y como muestra, tenemos, por ejemplo, las iglesias rupestres del Capadocia del Valle del Parque Nacional de Goreme. Entorno muy característico y muy llamativo de una serie de iglesias rupestres excavadas en la roca, como podéis ver en la imagen. Cada uno de estos huecos, o casi todos estos huecos, van a dar lugar a imágenes a iglesias, de distintos tamaños, con distintas pinturas, de la que, por ejemplo, os voy a enseñar un par de imágenes de el Mali Kilise. Igual que en el resto de iglesias, los temas van jerarquizados, cada sitio ocupado por su tema correspondiente, comenzando por el Pantocrátor en la cúpula principal. Fijaros que es una representación muy parecida a la anterior. Ahora en el siguiente vídeo andaremos en este detalle. Tenemos aquí a la derecha crucifixión y tenemos una serie de profetas, evangelistas, personajes del Antiguo Testamento, etcétera, con unos colores muy vivos, ya con un pelín de profundidad, en parte por esa influencia italiana, por lo menos en los plegados, se ve el uso de distintas tonalidades y ya con una influencia italiana que se ve sobre todo en algunas escenas. Por enseñaros más imágenes, fijaros en los roleos de clara influencia pagana o de la Roma imperial que nosotros nos vamos a encontrar prácticamente todo el Imperio Bizantino, y con una serie de temas, insisto, tomados tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esta parte la vamos a dejar para el vídeo siguiente, que os animo a ver que veáis. Un abrazo y hasta pronto. Hola, buenas tardes a todos. Soy Laura de Historia del Arte del Centro Cultural José de Espronceda del distrito de Tetuán de Madrid. Vamos a seguir con el Imperio Bizantino, terminándolo en el siguiente vídeo que nosotros vamos a tener disponible en breves. Y vamos a continuar y añadir un par de detalles respecto a nuestra pala de oro de la Basílica de San Marcos de Venecia, que no es ni más ni menos que un altar o frontal de altar o como lo queráis llamar, teniendo en cuenta que más o menos cumple las mismas funciones que un retablo. De hecho, pala en italiano se puede traducir como retablo. Si bien el original es encargado en el siglo X, nos vamos a encontrar con que es una obra con muchos añadidos posteriores y el aspecto actual básicamente es de hacia mediados del siglo XIV, de una obra formada por esmaltes, oro, rubíes, esmeraldas, zafiros y otros materiales preciosos como perlas, por ejemplo, al que añadiríamos vidrio y distintos tipos de cuarzo, materiales no considerados actualmente como preciados, pero que sí que lo serían en aquella época. Nos vamos a centrar sobre todo en estos esmaltes de gran tamaño, no en todos, vamos a ver alguno, sin olvidarnos que hay unos pequeñitos que son anteriores, como podéis ver en esta imagen, y que serían también interesantes y vamos a ver un poquito de refilón. Por lo pronto nos encontramos con una crucifixión. Es un tema básicamente reconocible, fijaros en las letras en griego, en el que aparece Cristo crucificado con 4 clavos, 2 para los pies, 2 para las manos, rodeado por ángeles, la Virgen, San Juan Evangelista y una serie de personajes que contemplarían la escena. Si nosotros nos fijamos, aquí tenemos un pequeño monte, alusión al Gólgota, donde fue crucificado Cristo, en esta placa de esmalte que tenemos en la imagen y que si la comparamos con las pequeñitas que son anteriores a esta en la que nos estamos centrando, vemos lo parecido del estilo y que es una de las características principales de estos esmaltes bizantinos. Eso junto al hecho de la finura de la técnica, lo que lo hace tan valioso y tan reutilizado en muchas obras de orfebrería posteriores. Nos vamos a encontrar también con un tema muy conocido que es el de la coimesis o dormición de la Virgen o muerte de la Virgen o como lo queráis llamar,
en el que nos vamos a encontrar con la Virgen María, aquí tumbada, de cuerpo presente, rodeada por los apóstoles y a Cristo con una figura infantil en sus brazos, significando que lo que sube al cielo no es la Virgen en cuerpo, sino que lo que sube es el alma. Aquí dos ángeles para ayudar en esa ascensión o asunción de la Virgen María. Ascensión cuando te suben, asunción cuando subes tú. Termina la composición unos edificios para dar un poco de localización a esta escena de esta coimesis, que va a ser un tema muy frecuente y que vamos a volver a mencionar, si no a finales de este vídeo, en el siguiente. Tenemos también un ángel. Fijaros que aquí tenemos en pequeñito Pantocrátor, tenemos más ángeles, tenemos otro Pantocrátor situado sobre su trono y una serie de figuras en estos esmaltes pequeños, santos, apóstoles, etcétera, que completarían la parte bizantina de esta pala o frontal de altar. Siguiendo un poco con edificios, vamos a tratar a continuación el monasterio de Dafnia en Grecia, que fue fundado hacia el siglo VI, el Catolicón o iglesia actual es del siglo XI y es uno de los mosaicos más destacados de época comnena, de la dinastía comnena, realizados hacia el 1100. Fue saqueada por los cruzados, luego la ocupan los cistercienses, es claustrado durante un tiempo y sobre todo los daños que recibió el edificio se deben, aparte de todo esto, a un terremoto en 1999 que conllevó pues, a una restauración en profundidad que se ha prolongado durante muchísimo tiempo. El exterior de este convento nos recuerda un poco al resto de edificios bizantinos. Cúpula destacada, arcos, apariencia al exterior de materiales pobres, pero podemos contemplar también una serie de influencias clásicas muy marcadas, como son las columnas de forma más obvia y esta combinación de ladrillos y piedra al exterior como materiales constructivos del edificio. Al exterior podemos ver que se trata de una planta centralizada. Podemos ver también que tenemos aquí un pequeño nártex de entrada o zona previa a esa puerta, algo que vemos más claramente en la planta. Nártex sería aquí, la cúpula iría aquí y fijaros que se forma un edificio muy particular con esta planta centralizada que nosotros tenemos. Al interior, esta planta se traduce en un edificio muy llamativo, sobre todo desde un punto de vista europeo, entre comillas, con una serie de temas que nos vamos a encontrar van a estar dispuestos en los mismos sitios en prácticamente todos los edificios bizantinos. Luego entraremos un poquito más en detalle, pero se siguen unas normas muy rígidas para la situación de los temas iconográficos y para la representación de todos estos temas iconográficos, santos, apóstoles, evangelistas, profetas, etc. En la cúpula nos vamos a encontrar con el Pantocrátor. Este Pantocrátor no es ni más ni menos que Cristo juez en esta segunda venida, Cristo juez en esta segunda venida, sosteniendo el libro de los sellos con el nimbo crucífero, dentro de una especie de mandorla que nos va a recordar a la mandorla románica y la imagen se nota a la legua la influencia que va a tener luego en la iconografía románica. Cristo juez que aparece sobre una serie de temas del Nuevo Testamento, entre los que podemos destacar el bautismo de Cristo, fácilmente reconocible, con Jesús, nimbo crucífero, barbado. Fijaros que hay veces que no se sigue la norma que suele ser común de que Cristo con barba aparece después de la pasión de Cristo, una norma que se seguirá más posteriormente, pero que bueno, hay veces que aquí también se cumple, acompañado por San Juan Bautista y con una serie de figuras alrededor, aparte de la paloma del Espíritu Santo y la mano de Dios Padre arriba. Si nosotros nos fijamos en las aguas del río que intentan cubrir un poco la desnudez de Jesús, nos vamos a encontrar aquí con una figura tumbada que no es ni más ni menos que una representación alegórica pagana del río Jordán. Aquí no se ve, pero hay otras representaciones del bautismo de Cristo en el que podemos ver un señor tumbado con barba y que sería esta alegoría del río Jordán a la manera clásica.
Este tema también se distingue claramente, no es ni más ni menos que el nacimiento del niño Jesús, nacimiento del niño Jesús con una serie de ángeles, aquí el anuncio a los pastores formando parte de este tema. Como es habitual en esta época, tenemos aquí abajo a San José, figurando pero sin realmente formar parte de la escena, como aquel que dice. Y si nos paramos un pelín en el grupo que forman María y el niño Jesús, vemos que mientras el niño está tumbado en su cuna, vendado como era habitual con los bebés en aquella época, la Virgen María aparece recostada. Esto tiene una traducción teológica. Si hacemos un poco de memoria, en la Biblia se dice que cuando son expulsados Adán y Eva del paraíso, son castigados y a ella se la castiga con parir con dolor. La forma de mostrar visualmente que María forma parte de estas descendientes de Eva y que por tanto forma parte del pecado original sería mostrar que ha parido con dolor, de ahí que esté tumbada. Esta teología vamos a ver que va a cambiar en Occidente y que con muchos cambios posteriores, como por ejemplo el paso previo de que la Virgen María aparezca arrodillada rezando al lado de Cristo, va a acabar derivando en la Inmaculada y en la teología de la Inmaculada. La tercera edad de oro, siglos XIII-XV, son plantas centralizadas, el mosaico sustituido por la pintura al fresco por cuestiones económicas, ya políticamente hablando Bizancio ha perdido bastante, y la iconografía mariana y de los santos evangélicos se va a ver influida por el arte italiano. Aquí vamos a ver la dirección contraria en esta influencia. Por poneros un ejemplo, de entre lo que se nos ha conservado, tenemos las iglesias rupestres de Capadocia, fundadas a partir del siglo III, se conservan muchas iglesias, la mayoría decoradas con frescos de los siglos XI y XII, y de entre esta gran cantidad de iglesias y gran cantidad de frescos, en un paisaje que, como veis, es muy llamativo con estas iglesias excavadas en la roca, os quiero destacar la El Malik Kilise, pintada hacia 1050 aproximadamente, en la que también los temas iconográficos se van a dividir jerárquicamente, igual que hemos visto en la iglesia anterior. Tenemos nuestro Pantocrátor, tenemos una serie de profetas, evangelistas, personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, y también vamos a tener una serie de temas figurativos, entre los que aquí podemos ver claramente la crucifixión. Si nos fijamos, ya empezamos a ver que los plegados tienen una serie de tonalidades, intentando un amago de profundidad, aunque tampoco llega mucho a la cosa. E insisto en esta influencia bizantina que vamos a tener especialmente sobre alguno de los temas que nosotros vemos en la imagen. No nos olvidemos de nuestros roleos de influencia clásica, no nos olvidemos de la influencia que van a tener estas obras en Occidente, particularmente durante el románico, en estética y en temática, y vamos a parar aquí dejando la iconografía para el siguiente vídeo. Hasta pronto y os animo a ver la siguiente parte de este tema. Hola, soy Laura de Historia del Arte del Centro Cultural José de Espronceda del distrito de Tetuán. Hoy vamos a terminar ya con nuestro vistazo exprés al arte del Imperio Bizantino, deteniéndonos un poquito más en la iconografía y más en concreto en la iconografía de la Virgen María, o en parte de la iconografía de la Virgen María más bien. Primero hay que hablar de la iconoclastia. La iconoclastia fue una guerra que, como todas, pues al final acaba perjudicando a la población, que básicamente se resume en que por un lado tenemos al emperador, no nos olvidemos de que tenía también su importancia en la religión, en el Imperio Bizantino, y por otra parte vamos a tener a los monasterios. Como los monasterios estaban cogiendo cada vez más y más poder económico, una de las maneras de que vio el poder civil, parece ser, fue el plantearse el prohibir las imágenes. Los monasterios reaccionaron ante estas normas, porque detrás de todo esto va, como siempre, un tema económico bastante importante, y básicamente la iconoclastia fue una lucha en la que un bando defiende el uso de imágenes religiosas y el otro bando está contra el uso de las mismas. Si os dais cuenta, no hemos hablado de escultura bizantina de bulto redondo, que era una cuestión que no se utilizó en el Imperio Bizantino,
y nos vamos a centrar, se centra el Imperio Bizantino en relieves, pinturas, mosaicos, miniaturas y demás. Después de la iconoclastia, la iconografía se fija, haciéndose invariables en estilo, bueno, en estilo no, pero en representación sí, todas las figuras y las escenas, y se estipula el sitio donde debe ir en la iglesia mediante una serie de textos recogidos o tratados directamente, de entre los que hay que destacar el de Dionisio de Furna, que fue uno de los que llegan a Occidente, cambiándolo justo para adaptarse a las necesidades y novedades arquitectónicas que trae la evolución del arte bizantino. Los iconos hay que tener en cuenta que en Bizancio es la imagen representada lo que les da valor. Pasa un poco lo mismo que con el arte egipcio, que el hecho de tener un icono de la Virgen María hace que tú tengas la Virgen María presente, con lo cual estas representaciones van a seguir una serie de normas muy estrictas y, digamos, una serie de características que vamos a detallar a continuación debido a esta particularidad. Toda la iconografía bizantina fue exportada, por un lado, con el cristianismo ortodoxo, lo que nos lleva al arte ruso, etc. Y por otra parte, la iconografía bizantina, como ya hemos comentado, va a llegar también a Occidente, influyendo en gran medida en la iconografía cristiana. Centrándonos en la iconografía mariana, vamos a tener una serie de tipos que se conocen y se usan en Occidente y que, de nuevo, pues tenemos que hablar del rosco que nos sale a menudo en las clases, con los nombres que tenéis ahí y que son los que vamos a tratar a continuación. El primero es una encáustica. Encáustica es una pintura que utiliza la cera como aglutinante, que se encuentra en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí y que nos muestra a un tipo de Teotocos. Teotocos es la Virgen trono de Dios, considerando a la Virgen como únicamente como camino de la salvación de Cristo, y que nos va a representar a la Virgen con el niño sentada en el trono, todos muy rígidos y muy tiesitos. Entonces, la odegitria es un tipo de Teotocos, siendo la odegitria la que nos muestra el camino de la salvación y, por tanto, en la Virgen María, que aparece señalando al niño Jesús, como tenéis en la imagen. De esta imagen vamos a tener numerosísimas variantes, de entre las que os voy a destacar, por ejemplo, la odegitria de Smolensk, atribuida a Dionisio el Sabio, Virgen que señala el camino de la salvación y aparece aquí con el niño Jesús. Otra odegitria de Smolensk se encuentra en la armería del Kremlin. Y esta viene muy bien para explicar otra de las características más llamativas de los iconos bizantinos, que es la presencia de la riza. La riza no es más ni menos que una placa metálica, normalmente de metales nobles, oro y plata, o metales dorados o plateados, enriquecida con joyas y una serie de materiales ricos para destacar el icono, mostrando así también que se trata de la Virgen María y no solo de una representación de la Virgen María. Por mostraros esa influencia que tienen en Occidente, os traigo una obra de Giotto, señor italiano, muy importante, Google, que nos muestra una odegitria o virgen que aparece señalando este vehículo de salvación, que es Cristo, y que aparece sentado sobre la rodilla de la Virgen. A continuación, otro palabra raro, Eleusa o Glicofilousa. Esta no es ni más ni menos que una virgen en la que se destaca la relación materno-filial entre María y Jesús. También influirá mucho en el arte occidental y la tenemos en numerosísimos iconos bizantinos. Iconos caracterizados por esa idealización de las figuras, por esa idealización en los rostros, de la anatomía, en los plegados, etc., dado que lo que se quiere representar no es el mundo natural, sino el mundo eterno, por así decir. Otro tipo particular va a ser la panagia o platitera. Os traigo, por ejemplo, el icono de la Gran Panagia en la Iglesia del Salvador de Yaroslav, en Rusia, realizado en el siglo XIII.
Esta panagia o platitera nosotros la vamos a conocer como Virgen de la O, por razones obvias, y nos muestra a la Virgen embarazada del niño Jesús. Por no juntarnos con la parte física de la figura de la Virgen, no sé si me explico, este redondel o tondo con el niño Jesús se va a representar en el arte bizantino normalmente hacia el pecho de María, encontrándonos así con esta particular versión de una Virgen María embarazada del niño Jesús. Esto nos va a dar obras curiosas como por ejemplo el camafeo del Metropolitan Museum de Nueva York, que tenéis en la imagen. Por cierto, la web del Metropolitan tiene un montón de obras colgadas online por si os apetece ir a echar un vistazo, en el que nos encontramos un camafeo de ágata siguiendo la técnica de los camafeos romanos antiguos, que básicamente es tallar el ágata hasta una primera capa de color para hacer la figura, seguir hasta la capa blanca y así tener dos capas distintas, una para la figura y otra para el fondo, en distintos colores de este ágata. Aquí tenemos de nuevo nuestra Virgen de la O. Fijaros que la iconografía es la misma que la anterior, de nuevo letras griegas, de nuevo el nimbo, con la particularidad de que en este caso tenemos un marco de bronce sobre dorado realizado en París hacia 1800 en época imperio, en época de Napoleón. Esto nos da una muestra muy clara de la valoración de estas obras antiguas y de estas obras de orfebrería antiguas hasta incluso tiempos modernos. Por mostraros en qué nos va a derivar esto, tenemos la Virgen de la O de la Catedral de Orense. Obviamente las diferencias son llamativas, pero bueno, el prototipo viene del arte bizantino. Y mencionaros como otro tipo, palabra, la galactotrofusa. Galactotrofusa, escrito como tenéis en la imagen. La galactotrofusa, como veis, no es ni más ni menos que la Virgen de la Leche o una Virgen que aparece dando de mamar al niño Jesús. De nuevo, por esta característica del arte bizantino de representar las figuras muy idealizadas y seguir esas normas, a ver cómo lo digo esto finalmente, aproximación anatómica no es en absoluto correcta, pero digamos que la idea está ahí. Esta galactotrofusa o Virgen de la Leche o Virgen dando de mamar al niño nos va a derivar en ejemplos europeos, como por ejemplo este que tenéis al ladito de casa o este que tenéis un pelín más lejos en la Catedral de Murcia, que es una obra de Francisco Salcillo. Por último, volver a recordaros el tema de la coimesis o dormición de la Virgen o muerte de la Virgen María en una placa de marfil hecha probablemente en Constantinopla, que de nuevo tenéis en el Metropolitan. De nuevo nos fijamos en que la iconografía es la misma y que únicamente varían en la posición de los personajes y algún detalle menor. No nos olvidemos de las normas que se siguen en el arte bizantino para la representación de todos estos temas. Por seguir enseñándoos cosas de iconografía, tenemos la Sacra Corona de Hungría o Corona de San Esteban con placas de esmalte bizantinas y que se encuentra en el edificio del Parlamento húngaro. Estas placas, de nuevo nos encontramos con que están escritas en griego. De nuevo nos encontramos con unos personajes vestidos a la manera griega, con una riqueza impresionante. En todos estos añadidos o placas de esmalte con variedad de representaciones, variedad de personajes, etc. Fijaros que en este caso tenemos escritura latina y que la técnica se diferencia bastante bien entre unas y otras cuando no estamos tan seguros en que la cosa sea bizantina. Este San Pedro, fijaros que tenemos aquí las llaves. Además recuerda a obras celtas como el libro de Kells, escrito Kells, y que tenéis también online en una página dedicada en el museo donde está, que os animo a visitar, con una última mención a la Ilíada ambrosiana o picta, que se encuentra en Milán y que junto con el Virgilio Vaticano y el Virgilio Romano
es el único texto de literatura clásica que nos ha llegado de la antigüedad. Antigüedad considerando finales del siglo V después de Cristo, es un manuscrito de la Ilíada de Homero, centrándose, narrando la parte final del sitio de la ciudad de Troya. Esto es muestra de que en el Imperio Bizantino se seguían copiando los clásicos griegos. De hecho, si no fuera gracias a Bizancio, probablemente no tendríamos Renacimiento italiano en el siglo XV y XVI, pero sí es una pequeñísima muestra de todo lo que pudo haber sido una biblioteca importante en Bizancio, o ese ir y venir de libros que por desgracia no se nos han conservado. Con esto terminamos Bizancio. Os animo a que miréis online lo que os interese y os animo también a que veáis el siguiente vídeo de clase. Un abrazo y nos vemos.